Bueno, pues empezamos. Estaríamos en la página 73 del libro. El tema 3 del libro sería la primera parte de la unidad didáctica 6 que tenemos en lo que es el temario. ¿Vale? Bueno, lo primero que nos hace el tema es un repaso muy rápido de lo que es corriente continua y de lo que es corriente alterna. ¿Quién recuerda lo que es corriente continua y alterna? Nadie sabe lo que es corriente continua. El voltaje es constante, bien. Cuando tengo un voltaje constante, hablamos de corriente continua. Y alguien dirá, ¿por qué hablamos de corriente si el compañero está hablando de voltaje? Bueno, porque el voltaje que no varía, que es constante, va a originar corrientes que son constantes. Es lo que llamamos corriente continua. La corriente, como ya habíamos visto, era una consecuencia del tener una tensión y tener un circuito cerrado. ¿Y qué es una corriente alterna? El voltaje va variando en el tiempo. En lo que es Europa, lo que tenemos es, si representamos en el tiempo la variación de la tensión, bueno, esto no va a querer funcionar hoy. Sintiéndolo mucho, no os lo voy a poder enseñar. No va a querer funcionar. Está o retardada, o está la RAM muy cargada, o la conexión a internet está de aquella manera. Bueno, o sea, si nos lo deja dibujar aquí. Vale. Cuando representamos normalmente valores eléctricos, los solemos representar siempre en gráficas que varían con el tiempo. Represento en la horizontal el tiempo y en la vertical represento la magnitud. O sea, aquí representamos, por ejemplo, la tensión, que varía con el tiempo. Parece que a veces quiere dejarme y otras veces no, y es complicado. Vale. La tensión que tenemos en la red tiene una forma parecida a esto de aquí. Aumenta de valor, va bajando, luego se invierte, luego sigue, ¿vale? Y está así de manera constante. Este tiempo de aquí, lo que dura un ciclo completo de la onda, que es esa parte de ahí, esto es lo que llamamos el periodo, son 20 milisegundos. Vamos a cerrar algo por aquí, a ver si va mejor. Vale. Estos serían 20 milisegundos. Esta onda es completamente simétrica, ¿vale? Son dos semiondas iguales, una en positivo y otra en negativo. Este valor de aquí es lo que llamamos el valor máximo. La parte negativa es el mismo valor, pero en negativo. Este valor de aquí sería menos V máximo. ¿Vale? Y la parte respecto al centro de esas crestas también es simétrica la onda. Cada uno de estos cuartos de onda serían 5 milisegundos, ¿no? Vale. Hay un parámetro en corriente alterna, que es lo que se llama la frecuencia, que es 1 partido de lo que dura el periodo de la onda, de esos 20 milisegundos, que serían 0,0
2 segundos. Y esto, si hacéis la cuenta, os da 50. La unidad, los hercios. Vale, este es el valor que os sonará de oír. Tenemos una corriente alterna de 50 hercios. Esos 50 hercios me indica la velocidad de variación de la onda de tensión. Esto es lo que rige para Europa, para África, para parte de Asia. Vale. Si hablamos del continente americano, en general creo que hay alguna zona que no, pero en general trabajan con 60 hercios. ¿Vale? Y luego hay zonas también de Asia. Y en Australia, creo que van a 50 también. No estoy seguro. Bueno, el tema de las tensiones, tanto el valor como la frecuencia en la distribución de energía eléctrica es bastante cambiante a lo largo del mundo. En lo que a nosotros nos interesa en la zona en la que estamos ahora, pues 50 hercios, ¿vale? Este es el valor que a nosotros nos interesa. Eso es una tensión alterna, eso es una corriente alterna. Va variando a razón de 50 veces por segundo, que es lo que significan esos 50 hercios. Fijaros que todo sucede muy rápido, estamos hablando de 20 milisegundos, ¿vale? Si yo tengo una lámpara de incandescencia y la estoy alimentando con esa tensión, alguien me dirá, la lámpara se va a estar encendiendo y apagando continuamente, cierto, pero no soy capaz de percibirlo. ¿Por qué? Porque ocurre todo demasiado rápido. La vista humana no tiene esa velocidad de adaptación al cambio de luz como para percibir el apagado y el encendido. Eso es lo que se basa el cine, ¿no? El cine son imágenes fijas que se pasan suficientemente rápido como para que el ojo humano no sea capaz de captar la transición entre una y otra, el cambio entre una y otra. Lo percibimos como un movimiento continuo, como una imagen continua, por la capacidad, por el tiempo de adaptación que tiene el ojo. El cine tradicionalmente, no hablo del vídeo, hablo del cine con celuloide, era normalmente 24 frames por segundo, ¿no? 24 imágenes por segundo. Aquí tenemos 50 encendidos y apagados de la bombilla por segundo. Es todavía mucho más rápido que las imágenes de cine. Vale. Bueno, eso es la corriente alterna que nos pone aquí el libro. ¿Vale? Os habla de la continua y os habla de alterna. ¿Por qué continua y por qué alterna? En los orígenes de la electricidad, cuando se empezó a utilizar en Estados Unidos, que fue donde primero se desarrolló comercialmente la electricidad, no digo a nivel de experimentos, sino comercialmente. Las primeras centrales, o la primera central de energía eléctrica con la cual se distribuyó en Nueva York para el alumbrado público era de corriente continua. En la misma calle donde tenía el alumbrado público había unas dinamos que estaban, me parece que lo que hacían era quemar fuel o algún tipo de combustible y producían energía eléctrica. Producían vapor y con el vapor energía eléctrica. En forma de corriente continua, eran dinamos. Edison estuvo trabajando con alguna compañía, no sé si la Westinghouse, en el tema de la corriente continua y la generación y demás, aparte de otros muchos inventos que hizo. Mientras que por otro lado estaba Tesla, que se alió con otro empresario, no sé si era el General Electric o, bueno, otro de los... Igual os estoy diciendo al revés. El caso es que Tesla desarrolló la corriente alterna y llegó a probar que era mucho más eficiente en el uso. La corriente alterna tiene una característica que no tiene la corriente continua y es la razón principal por la que hoy en día la usamos en ese formato, en la redistribución. Es que la corriente alterna puede funcionar con un transformador
Con la corriente alterna yo puedo elevar mucho el valor de la tensión en un transformador a costa de reducir el valor de intensidad. Son dos valores que tienen que estar siempre formando un equilibrio, ¿no? De hecho, la potencia en monofásica, que es el producto de tensión por intensidad, la potencia aparente, es lo que tiene que ser constante en una distribución de energía eléctrica. Entonces, si yo subo mucho la tensión, para que el resultado de multiplicar por la intensidad me siga dando lo mismo, la intensidad tiene que disminuir. Y al revés, ¿no? Si disminuyese la tensión, la intensidad tendría que aumentar. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se sube la tensión? Pues precisamente para reducir la intensidad. Lo que buscamos siempre es que la intensidad en la distribución de energía eléctrica sea lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque los cables, cuando tienen mucha intensidad, van a perder mucha potencia en forma de calor. La resistencia que tiene el cable va a producir calentamiento y voy a estar perdiendo energía eléctrica que se transforma en calor, lo que se llama el efecto Joule, que habréis visto ya en electrotecnia, ¿vale? Pues esa es la principal razón de reducir la intensidad. Con corriente alterna esa reducción de intensidad la puedo hacer muy fácil con transformadores. En corriente continua no puedo utilizar un transformador. Un transformador nunca funciona con corriente continua. El transformador necesita que la corriente sea cambiante para poder funcionar, por su principio de electromagnetismo que tiene en el funcionamiento, ¿vale? Que es el principio de autoinducción electromagnética. Vale, esa es la razón por la que utilizamos alterna. Además, es muy fácil de producir también en formato de corriente alterna. En lugar de utilizar una dinamo, utilizamos otra máquina que se llama alternador, que en el giro, cuando lo hacemos girar pues con energía de una máquina de vapor o con energía del tipo que queramos, o producida de manera térmica, producida con un reactor nuclear, con la energía del viento, por ejemplo, hacemos girar ese alternador. El formato de salida de la máquina en bornes es ese formato ya de corriente alterna. Por lo tanto, me lo pone todo el proceso muy fácil, ¿vale? La primera central así de alterna que se puso a funcionar, creo recordar que era la de las cataratas del Niágara, también en Estados Unidos, ¿vale? Este campo de la tecnología, Estados Unidos fue el país que fue puntero siempre, junto con luego Francia, Alemania, Reino Unido, bueno, las potencias de aquella, ¿no? De cuando se desarrolló esto, que estamos hablando de última década o últimas 2 décadas del siglo XIX, ¿vale? Estamos en el siglo XXI, pues todo el siglo XX por el medio y en el siglo anterior. Ya llovió bastante desde entonces. ¿Quiere decir eso que la corriente continua no la vamos a utilizar? No, de hecho sí que la utilizamos mucho también. Lo que pasa que la obtenemos a partir de la corriente alterna mediante lo que se llaman fuentes de alimentación. Cojo la corriente alterna, con unos diodos la rectifico, la convierto en una onda más o menos plana, con unos condensadores a modo de filtro lo que hago es aplanarla del todo y al final en la salida tengo una corriente constante como la que vimos antes, ¿no? Como la que comentaba por ahí Diego. ¿De acuerdo? Las pilas, por ejemplo, que utilizamos, o las baterías, con un montón de dispositivos que tenemos hoy en día, tienen corriente continua, producen energía en forma de corriente continua, ¿vale? La batería del móvil, la batería de cualquier cacharrillo que tengáis por ahí, suelen ser todas corriente continua. En nuestros circuitos de automatismos, los circuitos de mando muchas veces se hacen en corriente continua a 24 voltios. Es decir, tendremos una fuente de alimentación, reducimos primero con un transformador a una tensión más pequeña y luego en un segundo paso rectificamos. Ese conjunto de transformador más rectificador es lo que se llama fuente de alimentación. En vuestra casa, ¿cómo la tenéis entonces? ¿Por central o aquí en el taller cómo la tenemos? En corriente alterna. ¿Vale? Y os pone el dibujo del enchufe con la lámpara y la onda para indicar que es corriente alterna. Bueno, algo de simbología, cómo se representa una batería, una pila, cómo se representa una fuente de corriente alterna. ¿Vale? Son electrotecnia, lo habréis trabajado y lo veréis. Otra cosa que nos recuerda aquí en la parte de la derecha donde nos pone saber más. ¿Qué es eso que me dice ahí de sentido convencional o sentido real de la corriente? Esto lo comenté yo al principio de curso también. Sentido convencional y sentido real. ¿Alguien lo recuerda? Tengo un circuito formado por una pila, polo positivo, polo negativo.
Una pila, por ejemplo, no sé, de 5 voltios. Un interruptor. Una lamparita. Circuito eléctrico muy sencillo. Esto de aquí es lo que llamamos la tensión, ¿vale? Que se mide en voltios. ¿Qué pasa si cierro el circuito? Si cierro este circuito de aquí y doy un paso para los electrones se empiezan a mover y aparece otra magnitud, hablamos de otra magnitud que la solemos dibujar con una flecha sobre el propio conductor, que es lo que llamamos corriente eléctrica, ¿vale? Y esta corriente eléctrica va a depender de una tercera magnitud que es la resistencia, ¿vale? Que esto se indica en ohmios y esto se indica en amperios, la corriente, ¿vale? Esto lo habéis visto en electrotecnia ya y lo vimos a principio de curso nosotros en el tema 0. Y teníamos, si recordáis ya, un principio que era lo que llamamos ley de Ohm, según el cual la intensidad que aparece en el circuito es igual a la tensión que tengo en el generador, en este caso en la pila, dividido entre la resistencia total del circuito. ¿Vale? Si aquí digo, por ejemplo, que esta resistencia de la lámpara, cuando está funcionando, es una resistencia de, no sé, 200 ohmios. Tengo una resistencia de 200 ohmios. Si hacemos aquí la cuenta, divido 5 entre 200, esta intensidad me daría 0,025, ¿vale? 2,5 y muevo la coma a dos lados, sí, amperios. O lo que es lo mismo, esto lo puedo poner también como 25 miliamperios. Vale, problemita improvisado sencillo de ley de Ohm, ¿vale? La tensión y el circuito cerrado ¿qué son? La causa de que aparezca corriente. La corriente es el efecto y la resistencia es el parámetro regulador. Es decir, regulador en el sentido que me marca la relación entre los dos, ¿vale? Un resumen de la ley de Ohm también muy rápido. A lo que íbamos. Esta corriente de aquí, que yo he dibujado con una flecha, ¿esa flecha qué me indica? ¿El sentido real de la corriente o el sentido convencional de la corriente? Venga, ¿quién la sabe esta? Venga, son 50%, yo creo que podéis hasta arriesgar. Sois que apostáis al fútbol, que ponéis que pierde el Oviedo y luego perdéis el dinero. ¿En qué quedamos? ¿Real o convencional? ¿Votos por real? 1. 2. ¿Votos por convencional? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los demás se abstienen. Les da igual. Es el sentido convencional. ¿Qué quiere decir sentido convencional? ¿Qué es una convención? Si no entendemos la palabra ya, mal empezamos. ¿Qué es una convención?
Una convención es cuando varias personas se reúnen para ponerse de acuerdo en algo. Por eso a veces a los congresos, cuando se junta un montón de gente, se llama una convención. Bueno, se han puesto de acuerdo de momento para juntarse. Una convención, podríamos decir que es como una norma, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en que el sentido de la corriente va a ser este. Y ponemos la flecha en ese sentido. Y todos lo vamos a hacer de la misma manera, para que cuando hagamos los cálculos nos salgan igual, nos salgan bien. Es una convención, que es diferente en este caso al sentido real. El sentido en el que los electrones se mueven sería saliendo del polo negativo. Los electrones se mueven hacia allí. Pasan por aquí y acabarían finalmente llegando al polo positivo. Se mueven siempre de donde hay exceso de electrones, que es el polo negativo, a donde faltan, que es el polo positivo. Si recordáis lo de las cargas que habíamos visto a principio de curso, es eso de ahí exactamente. Las cargas son los electrones. El exceso de electrones, y los electrones se van moviendo por el circuito hasta llegar a la parte positiva, neutralizando los átomos que hay en la placa positiva. ¿Qué les faltan electrones? En una placa hay átomos que tienen electrones de sobra y en la otra placa átomos que tienen electrones en falta. Pues pasan para neutralizarse unos y otros, ¿no? Quedarse en estado neutro. ¿Alguien sabe por qué el sentido convencional es distinto al real? Porque es un poco estúpido, ¿no? Si lo piensas y dices tú, joder, si sabemos que los electrones van en ese sentido, ¿por qué el sentido de la corriente le ponemos el contrario? Si la corriente son los electrones que pasan por el circuito en la unidad de tiempo. Venga, ¿alguien lo sabe? Esto es un detalle histórico sobre electricidad. Nadie lo sabe, nadie os lo contó. En el siglo XVIII, también en Estados Unidos, hubo un paisano que se llamaba Benjamin Franklin. Salen los billetes de dólar no, de 20 dólares o de 50, bueno, uno de los billetes que hay de dólares sale la cara de ese hombre. Sí, calvo como yo, pero con melena. Ese hombre, aparte de ser escritor y de ser muchas cosas, desarrolló el electromagnetismo. Las teorías del electromagnetismo, imanes, electroimanes y demás, inventó el pararrayos, inventó un montón de cosas. Cuando él desarrolló su teoría, se creía que las cargas eléctricas eran cargas positivas, en vez de cargas negativas. Y al tomar en consideración que eran cargas positivas, claro, el sentido tiene lógico que vaya del polo positivo al polo negativo, ¿no? Van de donde tengo muchas cargas positivas a donde me faltarían cargas positivas, que sería la parte negativa. Y por eso el sentido convencional es el contrario. Cuando se descubrió que realmente lo que tenía un circuito eléctrico era un movimiento de electrones, ya se habían construido un montón de teorías de electromagnetismo con los sentidos tal como están dibujados ahí, con el sentido de la corriente tal cual lo utilizamos. Y o bien les dio pereza, o bien consideraron que era mucho trabajo volver atrás y deshacer todas las teorías solo por un sentido, ¿no? Porque al final, si nosotros sabemos que los electrones realmente se mueven hacia el otro lado, no tiene ninguna implicación más que yo la flecha la ponga en un sentido o en otro. Esa es la razón de que la corriente sea la contraria. Lo único que tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es la contraria. Bueno, es lo que nos cuenta aquí, en Saber Más, en el libro, en la parte de la derecha. Sentido convencional y movimiento de electrones, que sería el sentido real, ¿no? Esto para lo que es importante, sobre todo, cuando tengáis que hacer un ejercicio de electrotecnia, no os liéis. Bueno, ya hablamos de esas magnitudes. ¿Qué instrumentos de medida utilizamos para poder comprobar esas magnitudes? Pues ahí nos pone tres tipos, ¿no? De cuadro, portátiles, de laboratorio. Vosotros vais a manejar, sobre todo, en vuestra profesión, los dos primeros. Los de cuadro
y los portátiles. Los de cuadro porque normalmente se instalan en los cuadros eléctricos, o bien como esos calle de aguja que tenéis, aunque ya se ven menos en cuadros nuevos, o bien medidores ya multifunción que tienen un botón que le voy dando y en digital me muestran diferentes medidas, ¿no? Como si fuesen pequeños analizadores de redes, que me van a mostrar corriente, tensión, potencia, ¿vale? Y luego los portátiles como el polímetro, que también ya estáis utilizando, que son los que se utilizan en obra para hacer comprobaciones por la planta. Abro un cuadro, quiero comprobar algo, pues polímetro, ¿no? Junto con la pinza amperimétrica van a ser los dos elementos portátiles, instrumentos más usados por vosotros seguro. En el ámbito industrial, pues lo que suele ser más útil es un tipo de estos de pinza amperimétrica que tenga para medir tensión también. Es como si fuese un polímetro con pinza amperimétrica. Pinza amperimétrica, el funcionamiento es que esta parte que tenéis aquí delante, si yo aprieto la maneta que hay aquí, se abre como si fuese una pinza. La abro, rodeo el cable en el que quiero medir la corriente y sin necesidad de interrumpir el circuito, simplemente abrazando el cable, me mide la corriente que está pasando por él. La pinza utiliza principios también de electromagnetismo. Como toda corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor, la pinza es capaz de captar ese campo magnético y traducirlo mediante un circuito electrónico en una medida de corriente. Eso es lo que hace la pinza amperimétrica. Y luego tengo este de aquí, que es un aparato de laboratorio. Esos los utilizaréis aquí en el colegio, pues a lo mejor en el módulo de electrónica los vais a utilizar algo, ¿vale? Para poder hacer alguna medida en circuitos de esos de tipo electrónico. Bueno, el polímetro ya lo explicamos, no voy a volver a repetirme, ¿vale? Recordar que tiene diferentes alcances, que el selector me permite, aparte de escoger el alcance, escoger dentro del alcance el valor concreto en el que yo quiero medir. O mejor dicho, dentro de cada rango de medición, el alcance concreto en el que yo quiero medir. Sea resistencia, sea tensión o sea corriente. Y luego, para elegir tanto la magnitud a medir como el alcance, también tengo que mover las ondas en el orificio adecuado, ¿vale? La común, que siempre está en el mismo orificio, y luego la roja, que es la que se va moviendo al borne que yo necesite conectar, ¿no? Tengo que fijarme en el borne la letra que me pone, que va a ser la unidad de la magnitud que mide en ese borne. Si pone la mayúscula será para medir amperios y por tanto corriente eléctrica. Si pone una V mayúscula es para medir voltios y por tanto tensión o diferencia de potencial. Y si pone la omega de ohmios en mayúscula va a ser para medir los ohmios, que es la unidad de la resistencia eléctrica. ¿Vale? Si recordáis eso y practicáis, pues mediréis perfectamente con el polímetro. Pensar que la electricidad no se ve, lo dije al principio de curso. Yo de la electricidad puedo percibir sus efectos, pero no puedo ver a los electrones moviéndose por el cable. Es una desventaja que tenemos frente a los mecánicos, porque muchas veces las partes móviles de una máquina se ven moverse. Se puede acceder al mundo de la mecánica muchas veces visualmente, nosotros no. Tenemos que servirnos la mayor parte de las veces de aparatos de medida y muchas veces podemos percibir los efectos. Cuando tengo, por ejemplo, un zumbido magnético, me está indicando que tengo un transformador, que tengo un campo magnético, se puede percibir por los sentidos. Es un efecto de una corriente eléctrica que genera un campo magnético. Cuando veo, por ejemplo, un arco eléctrico, ese arco eléctrico no son en sí los electrones, es el aire, los gases que forman el aire que se han descompuesto, se han calentado a temperaturas muy elevadas y han pasado a estado de plasma. Y de ahí que se emita la luz y todo eso, ¿vale? Si, no sé, si yo quiero saber en industria que un cable está en carga, hablo de cables, ya cables de una sección importante, la manera más útil suele ser aproximar la mano al cable con cuidado. Si el cable está caliente, es que ese cable está en carga. Si el cable está frío, es que la máquina está parada, el cable está apagado, ¿vale? Parece una perogrullada, pero es una manera de medir bastante fácil, de saber si tengo corriente o no tengo corriente, ¿vale? Hay que tener cuidado porque los cables de polietileno reticulado, etileno propileno, que se utilizan en industria, sobre todo polietileno reticulado,
pueden llegar a estar a 90 grados en funcionamiento normal. Si toco 90 grados con la mano me voy a quemar, salvo que tenga una piel especialmente resistente al calor, 90 grados te quemas, ¿vale? Entonces con cuidado, por eso digo que acercar la mano con cuidado. Bueno, lo del polímetro lo voy a pasar por encima porque ya lo vimos, ¿vale? Recordadlo, lo tenéis en la ficha también de la práctica 0. Y ahí tenéis la pinza perimétrica midiendo, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento. Abro la pinza, rodeo el cable y me da en el display la medida, ¿vale? Venga, las magnitudes también las acabamos de ver. Resistencia, la relación entre tensión e intensidad. La resistencia la definíamos como la oposición al paso de la corriente que ofrece un determinado cuerpo. Vale. ¿Cómo medimos resistencia con el polímetro? ¿O para qué nos sirve la medida de resistencia con el polímetro? Para ver si tengo un cable roto o un cable que me da continuidad. Con el alcance de continuidad, señala ahí el libro el dibujo con la nota musical, ¿no?, de que está sonando, os va a indicar si el cable está íntegro, si está sin romperse por el medio. Es lo que siempre os digo en el taller, lo que siempre vemos, o la manera más fácil muchas veces, de ver si me dejé una conexión. ¿Que no me funciona la realimentación? Me pongo en el potencial en el que tengo la realimentación por arriba y por abajo, en los dos potenciales. Bueno, pues en uno de ellos me pongo en la borna, por ejemplo, que tenga ese potencial, y miro la continuidad con el resto de bornes, sin mover la sonda del punto inicial, ¿no? Voy mirando los demás. Si me pitan todos, el potencial está correcto. Hago lo mismo por la parte de abajo. Y si falla uno de los dos potenciales, va a haber uno en el que no pite. Esa es la conexión que me falta, ¿vale? Esa es la utilidad que tiene sobre todo esa medida. Cuando se hace un cuadro a nivel industrial, se hace una de las últimas tareas, que es de comprobación ya, una vez está cableado, que es lo que se llama el timbrado del cuadro. Eso vamos a empezar a hacerlo en todas las prácticas. Voy a obligar a que en todas las prácticas tengamos que timbrar la instalación o el cuadro, que consiste en potencial por potencial, pongo el polímetro y voy pi, 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 comprobando que todos los cables están unidos. Todos. Lo hago primero para el neutro, lógicamente con circuito desconectado, porque esa medida la hacemos sin tensión y sin corriente. La corriente que es necesaria ya la produce el propio polímetro para poder medir. Potencial de neutro, potencial de fase y todos los potenciales comprobar que efectivamente están bien cableados. La impedancia, ¿ya visteis lo que es la impedancia en electrotecnia? ¿Qué es la impedancia? La resistencia, la resistencia la ponemos entre comillas, porque no es la resistencia, exactamente. Similar a la resistencia, pero en corriente alterna. Si yo aquí en vez de haber puesto ese circuito con la pila, hubiese puesto un circuito con una fuente de corriente alterna, y un determinado receptor, el que sea, me da igual, lo voy a representar con ese símbolo general de la impedancia. Aquí en vez de resistencia ponemos la Z, que es la impedancia, ¿vale? Aquí sigo teniendo una tensión, aquí seguirá apareciendo una intensidad. Esto ahora van a ser lo que llamamos valor eficaz. Realmente lo que tendría sería, lo ponemos así cuando nos referimos al valor instantáneo, y minúscula, U minúscula, que es la intensidad y la tensión, como onda de alterna. Cuando hablamos de los valores que mido con el polímetro, los eficaces, lo ponemos como en corriente continua, con las letras mayúsculas, ¿vale? Pues esta impedancia de aquí es el concepto equivalente a la resistencia, pero en corriente alterna. ¿Por qué? Porque la impedancia va a ser la relación entre tensión e intensidad. Igual que en continua, esto sería en corriente alterna. Y en corriente continua, la resistencia sería esa relación entre tensión e intensidad, ¿vale? Por eso no está mal que tengas esa idea de que es la resistencia, pero no exactamente, ¿vale? La impedancia
aparte de estar formada por la resistencia del receptor, está formada por otra cosa, que alguien decía por ahí, la bobina, por la reactancia inductiva de la bobina, es decir, la reacción que las bobinas hacen al paso de corriente y a la tensión. ¿Vale? Esa reacción, esa limitación de corriente en el circuito que hace una bobina es lo que llamamos reactancia inductiva. ¿Vale? Esto si se pone como un vector, sería R más J, bueno, esto olvidarlo, esto es... Vale. Bueno, está formado por dos componentes. El reglamento de baja tensión os habla en muchas partes de impedancia. ¿Por qué? Porque trabajamos normalmente en corriente alterna. Si tengo circuitos que son resistivos, un horno, por ejemplo, una plancha, todo ese tipo de receptores, la resistencia y la impedancia son iguales, es lo mismo. Si tengo bobinas, ya difiere. Si tengo condensadores, también. La intensidad de corriente, cantidad de electrones que pasan por unidad de tiempo, ya lo habíamos visto antes, y se mide conectando en serie. Fijaros cómo pone el dibujo ahí a la izquierda del amperímetro de cuadro insertado en el conductor de fase. ¿Vale? Esa es la manera de medir con un amperímetro de cuadro una corriente. Tengo que hacer que toda la corriente pase por dentro del aparato de medida, que sería este que tenéis aquí. Y ahí tenéis el ejemplo con el polímetro. Fijaros cómo en ese circuito que me dibuja con la lámpara, el circuito está interrumpido. Tengo que meter en medio del circuito el polímetro. ¿Vale? Por eso decíamos cuando lo explicamos a principio de curso que la resistencia interna que tiene cuando estamos midiendo corriente es cero, prácticamente. Es una resistencia interna cero. Si tuviese esa resistencia y lo pongo en medio del circuito, va a afectar al circuito, ¿no? Le va a quitar tensión a la lámpara, pero no es el caso. Y luego la medida de voltaje que se hace en paralelo. Fijaros cómo me está conectando ahí en el dibujo el voltímetro de cuadro entre la fase y el neutro. Si hago eso con un amperímetro esa conexión, hago un cortocircuito, porque su resistencia interna es cero. Aquí no pasa nada porque la resistencia que tiene el voltímetro internamente es muy elevada. Tiene que ser muy elevada en comparación con los receptores de la instalación. De hecho lo es. Hay veces que os dirán, es una resistencia infinita. No, infinita no. No existe la resistencia infinita. El vacío, ¿no? Puede ser lo que más se aproxima a una resistencia infinita. Una resistencia muy elevada, ¿vale? Suficiente para que la corriente que pase por aquí en medio sea una corriente pequeña. Serán microamperios. La corriente que necesita el voltímetro para poder medir. Muy poca. ¿Vale? Y ahí tenéis, bueno, la pinta que tiene, ¿no? Un voltímetro de cuadro. En este caso tiene un conmutador para conmutar las conexiones. Ese voltímetro por detrás tiene más de 2 conexiones porque me va a permitir medir entre las diferentes fases. Entonces en el frontal tiene un selector que va cambiando el circuito interno respecto a los bornes que tiene por la parte de atrás, para ir midiendo entre línea 1, línea 2, línea 3, etc. Bueno, y ahí tenéis un ejemplín también en el libro de medida con voltímetro. Esto lo hemos estado haciendo ya, lo deberíamos de saber. Por eso lo estoy pasando así un poco rápido. Otra magnitud más, aparte de impedancia o resistencia, tensión, intensidad, la frecuencia que ya la describimos antes, la cantidad de veces que cambia la tensión durante un segundo, ¿vale? Tengo 50 ciclos por segundo, por eso la frecuencia son 50 hercios, 50 ciclos por segundo, ¿vale? Ciclo es el paso de la semionda positiva más el paso negativo de la onda, ¿no? La parte negativa de la onda. Este es un valor en la red eléctrica súper importante. De hecho, todas las centrales generadoras que se conecten a la red eléctrica tienen que estar dando exactamente los 50 hercios. Exactamente los 50 hercios. Y además, las ondas de tensión tienen que estar en fase.
En fase quiere decir que cuando la onda de tensión de una central está saliendo de cero y está empezando a aumentar, la del resto de centrales tiene que estar haciendo lo mismo, tiene que estar en cero y empezando a aumentar. Cuando están en máximo de tensión, todas están en máximo de tensión. Tienen que ir coordinadamente. Antiguamente, cuando conectaban las centrales era un proceso un poco más complicado. Tenían un aparato que era el sincronoscopio, donde llegaban a saber cuándo pasaba la onda para poder hacer el enganche de la onda y que fuesen en fase. Hoy en día, con medios electrónicos, se puede hacer mucho más fácil ese enganche. Pero bueno, quedaros con la idea de que todas las centrales están produciendo a 50 Hz justos y clavados. Además, no debe de variar apenas nada porque se puede acabar en una desconexión de toda la red. Y además todas van a estar dando máximos y mínimos a la vez también. Para medir frecuencias tengo un aparato de medida que se llama frecuencímetro, que es ese que tenéis ahí, que se conecta en paralelo, exactamente igual que el voltímetro, exactamente igual. Fijaros que en este caso, en vez de partir de 0, pues me da el margen en torno a 50, ¿no? Que es el valor de frecuencia que voy a tener ahí. Y bueno, y un ejemplo de conexión. Los polímetros que nosotros tenemos no miden frecuencia, ¿vale? Esta que pone aquí con los nuestros no valdría. Bueno, y por hoy lo vamos a dejar aquí. Esto de la ley de Ohm lo habíamos comentado hace un momento.